Hola, qué gusto estar con ustedes. Hoy continuamos estudiando sobre el libro de Tito y esta vez el Señor nos va a hacer meditar sobre nuestra manera de actuar con las autoridades. Y estamos hablando de autoridades del gobierno, autoridades tal vez en tu trabajo, autoridades en tu escuela, en la calle, los policías, todo tipo de autoridad que tú tengas, a quien tú tienes que estar sometido, cómo nosotros debemos de estar actuando con respecto a ellos. Y el Señor nos lo dice muy claramente en Tito 3, versículo 1 y 2, y dice: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con el mundo. Así que en todo este libro de Tito Dios nos da instrucciones a las mujeres, a los jóvenes, a los hombres y a los ciudadanos, a los trabajadores. Así es, nosotros tenemos que saber que el Señor nos manda a obedecer y también tenemos que saber que nuestra primera fidelidad es Jesús como Señor. Pero Él no está diciendo que no obedezcamos a los gobernantes o a los líderes o cualquier organización en la que podamos estar, ¿no? Nosotros como cristianos no estamos sobre la ley, pero Él sí manda a que obedezcamos, a que seamos participantes y que tengamos esa voluntad de servicio. Dice Romanos 13, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Y nosotros debemos confiar en eso, nosotros debemos saber que el Señor tiene planes perfectos y Él ha organizado las cosas para un plan, para un propósito. Entonces nosotros en vez de estar en contra, más bien nosotros debemos estar al margen si es que no estamos de acuerdo, pero respetando, teniendo misericordia, con compasión, amando a las personas que de pronto no están haciendo lo que nosotros queremos. Y dice en Hechos 5:29, pues es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Y eso ¿qué quiere decir? Que si de pronto hay cosas que nosotros no estemos de acuerdo, pero nosotros somos obedientes en lo que es los lineamientos del Señor. Y para eso también nosotros podemos, en vez de estar haciendo argumentos que dividen, es mejor orar por esas personas y tal vez que el Señor abra sus ojos, que tengan misericordia de ellos para que ellos se alineen a la palabra de Dios. Claro que sí, y es importante saber y entender cómo es la naturaleza humana, y justo también ahora en estos tiempos en el mundo valoran mucho más tal vez esa actitud rebelde, esa actitud de oposición, de hacer cosas para mostrar tu opinión, y no se valora más la obediencia y la sumisión, que el Señor nos está enseñando en ese desafío de cómo mostrar nuestra manera de vivir, o cómo vivir según lo que nos toca en las autoridades que nos tocan. Y aunque Dios dice sométete a las autoridades, también en Romanos 13:12 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Realmente, si resistimos, estaríamos acarreando condenación para nosotros mismos, y no es de que nos quedemos con los brazos cruzados y ya es una sumisión ciega, sino realmente es confiar, no tal vez en una autoridad humana, sino en Dios. Confiar en que Dios tiene el control,
confiar en que Dios tiene el control de tu jefe, en que Dios tiene el control de tu gobernante, en que Dios tiene el control de por qué están esas leyes y que ahí el Señor va a hacer algo bueno y nosotros vamos a seguir caminando protegidos por Dios. Debemos de aprender a ser amables y mansos, pacientes en lo que tal vez estamos viendo que puede ser que las prácticas de la empresa en la que estás no te sientes a gusto. Ten paciencia, el Señor va a ayudarte, va a cuidarte. El Señor quiere que ejercemos el fruto del Espíritu. Y dice en 1 de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre todas las partes, porque todo el país o toda la empresa está bajo una misma autoridad. Que todos vean nuestras buenas obras, nuestra buena actitud, nuestros buenos deseos, nuestra obediencia a las autoridades, que no vivamos en esa rebeldía del mundo, sino como dice Dios en sumisión y obediencia. Y quiero terminar con este versículo, Jeremías 29:7 dice, trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Así que mis queridos, obviamente las autoridades son puestas por Dios, pero al final de Dios depende todo. De Dios depende el bienestar y el beneficio y la ayuda y la salud, y tenemos que estar orando. Estemos o no estemos de acuerdo, estemos o no estemos felices con la autoridad que está sobre nosotros, nosotros debemos de orar, nosotros debemos de trabajar por la paz, porque al final es Dios el que trae la bendición y la prosperidad. Dios los bendice.